Bienvenidos a Impulso Express. En este video te voy a explicar cuáles son las razones por las cuales baja el alcance de Facebook y cómo recuperar el alcance. Te voy a dar algunas técnicas y trucos para que puedas aplicar. Estoy seguro que la tercera razón te va a romper la cabeza porque no sabías que esta era una razón por la cual bajaba tu alcance. Y al final del video también voy a indicar cómo puedes participar del sorteo de un curso completamente gratis en nuestra academia Impulso Express Academy. Así que sin más que decir, empecemos. Algunos me dicen, antes tenía millones de vistas en mis videos, sin embargo, si veo hoy día, estoy muy bajo de mi alcance, por ejemplo, ¿no? Imaginemos, ¿no? De tener millones a tener nada más miles, es un alcance tremendo que ha bajado. Entonces en este video te voy a explicar básicamente las razones, ¿sí? Y una de las razones por la cual baja tu alcance es porque haces spam. Estoy seguro que muchas personas lo que hacen es suben un video a Facebook y luego lo que hacen es compartirlo. Por ejemplo, tú tienes tu página, imaginemos que el de acá es tu página. Bueno, imaginemos que el de acá es tu página, y lo que hacen primeramente las personas es compartir, ¿no? Comparten su video en grupos, en perfiles, ¿no? En ese caso lo puedes compartir en grupos, en perfil y también en páginas. Sin embargo, el problema radica que algunos lo comparten con el mismo perfil en 10 grupos, en 7 grupos, y es lo que baja el alcance drásticamente. Entonces, al final te voy a explicar cómo usar los grupos pero sin caer en infracción, ¿sí? La segunda razón por la cual baja tu alcance Facebook es porque compartes usando la misma IP. ¿Qué es una IP? Una IP es un número de internet que a nivel mundial te pueden identificar. O sea, cada proveedor de internet te da una IP. ¿Sí? Es la IP pública de internet. Entonces, si Facebook se da cuenta de que con esa IP muchos perfiles están compartiendo el video de una misma página, lo que va a hacer Facebook es fichar tu IP y lo marca tu IP, y cualquier cosa que compartas con esa IP automáticamente no sirve, ¿sí? Lo va a reducir su alcance bastante, ¿sí? También ocurre de que algunos, por ejemplo, cuando suben un video, en el video hablan, no dicen dale me encanta el video, dale me gusta, comenta, comparte, o algunos inclusive lo escriben. Ya eso es clickbait y eso está penado por Facebook, y eso es la razón por la cual te puede bajar el alcance, ¿sí? de Facebook. Ahora, otra razón es porque estamos nosotros, por ejemplo, teniendo infracciones. ¿Sí? Teniendo infracciones. Y por ejemplo, mira, si voy acá a esta página, vamos a ir acá, voy a cambiar a una página que tengo acá que está con infracción, ¿sí? Para que puedan ver, ¿sí? Para que puedan ver, voy a ir acá, vamos a configuración, ¿sí? Vamos a configuración acá, y si vamos acá a nueva experiencia de páginas, ¿sí? La página acá dice, miren, la página tiene algunos problemas: infracción en horas comunitarias, compartió propiedad intelectual. Ya, esa es una razón también por la cual baja tu alcance, y eso es normal, ¿sí? O sea, el alcance reduce. Si acá tú vas a donde dice recomendación, acá dice que normal está siendo recomendado, pero es por ley que te bajan el alcance en base a mi experiencia. Entonces, no cometas infracción de normas comunitarias, derechos de autor, violencia, nada de eso. Trata de leer de todas las normas comunitarias paso a paso, ¿sí? Ahora, la otra razón por la cual baja tu alcance también es porque lo has mal acostumbrado al formato. Hay mucha gente que, por ejemplo, sube imágenes, reels, videos largos, lives a su página. Entonces, Facebook lo que hace es darle más prioridad a cierto tipo de contenido. Por ejemplo, si tú en tu página tal vez subes demasiado, no sé, reels, ¿sí? Demasiado reels, entonces lo que Facebook va a dar alcance va a ser, en realidad, a los reels, ¿sí? Pero acá subimos reels, ¿no? Facebook va a dar alcance bastante a los reels. Si yo subo acá un video largo, o sea, estoy seguro que no va a tener alcance. ¿Por qué razón? Porque ya Facebook lo acostumbré a reels. Si ahora yo subo puro imágenes, Facebook se acostumbró a dar alcance a las imágenes, y subo un video y no tiene alcance.
¿sí? Y si estás de acuerdo con esto que yo te digo, entonces escribe en los comentarios estoy de acuerdo o comenta tu experiencia, porque en realidad según el formato que más subas lo va a dar alcance Facebook. Entonces si tú quieres monetizar realmente con anuncios en stream, lo que debes hacer es subir puro videos largos de 3 minutos para arriba. Entonces lo acostumbras al algoritmo a recomendar siempre videos largos. Entonces así es cuando cada video que subas va a irse viral, porque ya lo has acostumbrado al algoritmo, ¿sí? Entonces ya hasta ahí vimos las 4 razones por las cuales baja tu alcance, ¿sí? Baja tu alcance de tu página de Facebook. Ahora, ¿cómo podemos recuperar el alcance? Que es lo más importante, y estoy seguro que por eso hacen este video. Ahora te explico cómo recuperar el alcance de Facebook. Ahora, sin embargo, quiero también decirles que si ustedes tal vez quieren ya ir al siguiente nivel y quieren un curso profesional para que les reduzca el tiempo de aprendizaje, un curso donde tenga una guía paso a paso y asesoría constante, también nosotros tenemos cursos, por ejemplo el curso llamado Simulación Algorítmica, es un curso para hacer distribución de contenido, para viralizar videos, pero siguiendo los lineamientos de Facebook. Es una guía paso a paso, ¿sí? Te explico cómo crear páginas para distribución, perfiles para distribución, grupos para distribución, cómo usar la IA para crear fuente de tráfico, etc. Entonces, si quieres adquirir este curso, voy a dejar en la descripción de este video un enlace para que accedas. Ojo, y para ustedes que han visto este video, nada más para ustedes, voy a dejarles un cupón de un 20% de descuento, ¿sí? Cuando vayan a comprar el curso, donde dice cupón, ahí colocan Facebooker 2024 y van a recibir un 20% de descuento en este curso, ¿sí? Así que, ¿qué más? Está regalado este curso. Sin embargo, yo también te voy a explicar ahora las formas como tú puedes recuperar el alcance de tu página si ya tiene algunas activaciones, ¿sí? Ahora, imaginemos que tú has hecho mucho spam, así has compartido demasiado en grupos, en perfiles, demasiado veces. Lo que te recomiendo es que dejes de compartir en grupos durante por lo menos cierto tiempo, ¿sí? O nada más compartir 1 o 2 veces por semana, ¿sí? ¿No? Y ir reduciendo las compartidas en grupos. Y lo que sí puedes aumentar es las compartidas en perfiles. Entonces Facebook se va a dar cuenta de que los perfiles que comparten son como recomendaciones, porque ojo, si tú además haces que los perfiles no sigan directamente la página, sino que nada más vas y compartes, entonces lo que vas a hacer es que Facebook lo tome como una recomendación y poco a poco va a ir recuperando su alcance. Ahora, en el tema de IP, lo que tú puedes hacer es adquirir un Wi-Fi con IP dinámica. Tienes que ver a tu proveedor de internet y decirle, no, quiero un internet con IP dinámica. Una IP dinámica es una IP que está cambiando constantemente el número, entonces no te va a detectar, ¿sí? Porque va a cambiar constantemente. Y ahora, en la otra parte también, si tienes algún problema tal vez con derechos de autor, porque una persona compartió algún contenido y lo eliminaron o está marcado, entonces lo que debe hacer es eliminar a esa persona de la página que no tenga ningún rol, ni administrador, ni moderador, ningún rol, y de esa manera lo que va a hacer es recuperar el alcance, ¿sí? Y bueno, la última forma de cómo recuperar tu alcance, el último tip, es que tú acostumbres a Facebook a recomendar un tipo de contenido, ¿sí? Ahora, para los que se han quedado hasta el final, hasta aquí, en este video, ¿sí? Para ustedes van a poder acceder al sorteo de un curso, ¿sí? Del curso Simulación Algorítmica, ¿sí? Para eso deben dejar un comentario creativo, ¿sí? En este video, y cuando lleguemos a 10 comentarios, ¿sí? Voy a hacer un sorteo y uno de ustedes va a poder acceder a ese curso completamente gratis, así que estén pendientes porque en este canal mismo voy a anunciar los ganadores, ¿sí? Así que es un premio para ustedes por ver el video hasta el final. Y si ustedes quieren ya ahora mismo comprar el curso y no quieren esperarse el sorteo, entonces también pueden acceder. Igual ya tienen su 20% de descuento para ustedes. Así que sin más que decir, te veo en el próximo video.